Aquí estamos para toda la República Dominicana. Apenas era un niño, oía su nombre, Ian Rassi, o como le conocíamos usualmente, Mr. Rassi. Él iba de templo en templo, de iglesia en iglesia. Ellos decidieron ponerle templo y no iglesia. Los templos bíblicos, hoy en día así se conocen. Mr. Rassi iba, y recuerdo que el día que le tocaba a la iglesia donde me congregaba, era el día martes, y todo el mundo esperaba a este misionero. Bueno, pasaron los años, y los templos bíblicos se reunieron en un gran anfiteatro, en un gran salón, y quisieron reconocer a su misionero. Y después de tantos méritos y elogios y alabanzas a este hombre de Dios, él con su lenguaje típico, ¿verdad?, su español, pero con acento, digámoslo así, ese acento propio de las personas que vienen de Canadá. Él dijo: Dios es tan noble, que hace la obra y da la impresión como si fuéramos nosotros que hiciéramos la obra. Oh, exquisito esto, maravilloso, realmente. Es decir, Dios hace su obra y es tan noble que da la impresión como si fuéramos nosotros. De ahí es que Pablo, en su carta a los Corintios, tiene que decirle a estos creyentes que no sean orgullosos, que no se gloríen en los hombres, que se gloríen en Dios. Es un comportamiento carnal, de orgullo, un comportamiento muy pecaminoso cuando nos gloriamos en los hombres y no en Dios. Pues algunos se gloriaban en Pedro, porque Pedro, bueno, traía estas historias extraordinarias, testigo ocular de los milagros del Señor. Otro hombre que era elocuente, Apolo, también maravilloso. Pero venía Pablo, no era tan, digámoslo así, tan elocuente, era un erudito, un conocedor, un dominador del Evangelio, lleno del Espíritu Santo, pero algunos tendían a menospreciar a Pablo. Pero Pablo había fundado esta iglesia, la iglesia en Corinto. Recuerdo como ahora cuando leí esto en el libro de los Hechos. Pablo estaba allí y Dios le dijo por el Espíritu: Pablo, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ahí comenzó la iglesia en Corinto. Corinto, pues una ciudad marítima, ubicada en un puerto, de personas pudientes y de intelectuales, y también con una influencia marcada de la filosofía griega. Por eso Pablo en el capítulo 1 tiene que hablar de la locura del Evangelio, y tiene que hablar de que, bueno, a Dios no llegamos por medio de la sabiduría. Dice Pablo, la sabiduría humana. Le plugo a Dios salvar al hombre por medio del Evangelio, por medio de, como lo calificó él, la locura del Evangelio. ¿Para qué? Para que la gloria no sea de los hombres, sino que la gloria sea de Dios. Luego entonces dice en el capítulo 2, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no discierne. Para él le son locuras. No nos sorprende entonces que nos digan locos, no por la forma, sino por el contenido. Si es por la forma, estamos muy mal, pero si es por el contenido, estamos muy bien. Es decir, lo lógico es que los intelectuales, cuando hablemos de Cristo, de su muerte y resurrección, nos digan que estamos locos. Ahora, cuando nos comportamos como locos, entonces nos merecemos muy bien el calificativo. Pero si predicamos a Cristo y a este crucificado como el único medio de salvación, lo más natural, lo más lógico, es que nos digan que estamos locos. Y Pablo entonces, por eso, no ocultó esta verdad. Para el hombre natural, el Evangelio le es locura. Porque el Evangelio entonces se tiene que discernir espiritualmente, como le escribiera el apóstol Pablo a Timoteo: el Señor te dé entendimiento. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo. El Señor te dé la luz, te dé el entendimiento. Asimismo, predicamos el Evangelio, pero Dios es quien da el entendimiento. Por eso en el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice: los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, de voluntad humana, de voluntad de varón, sino de Dios. Es un asunto que viene del cielo. Bueno, en el capítulo 3, entonces, Pablo, al ver esta división, ¿sí? Porque en las iglesias de Cristo se suscitan divisiones. Hay personas que no quieren admitir esto, pero si se abre la Biblia, pues uno se va a dar cuenta, ¿sí?, que se suscitan divisiones. ¿Por qué? Porque las iglesias están compuestas de seres humanos. Y donde hay seres humanos, hay dificultades. Lo ideal es que en las iglesias de Cristo todos andemos en el Espíritu,
Si andamos todos en el Espíritu, no hay conflictos. Pero no siempre andamos en el Espíritu. Hay esa dualidad, en el Espíritu, en la carne. Pero si andamos, repito, en el Espíritu, tendremos vida y tendremos definitivamente paz. Entonces Pablo dijo, bueno, ¿acaso no sois carnales? No lo estaba tipificando de manera absoluta como carnales, pero el comportamiento que estaban asumiendo era un comportamiento de carnalidad. ¿Y cómo se mostraba este comportamiento de carnalidad? Por la rivalidad, dice Pablo, porque diciendo el uno, versículo 4 del capítulo 3, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? Oiga, qué lindo es esto, ¿no? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que cada uno ha concedido el Señor. En otras palabras, Pablo ciertamente es algo, pero no es nada. Es algo porque, bueno, un instrumento, pero no es nada porque es un instrumento. En el sentido de que si Dios no obra, no hay operación, no hay obra. Esto debe de entenderse realmente. En el sentido cotidiano, en el sentido práctico. ¿Cómo así? Bueno, sencillo. Si Dios no edifica, no se edifica. Si Dios no cuida, en vano vela la guardia. Usted puede sembrar, pero si Dios no da el crecimiento, para nada sirve. Es lo que amplía el apóstol Pablo. Yo planté, maravilloso plantador, perito arquitecto, el apóstol Pablo. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bueno, no vamos a echar a un lado el valor humano, porque Dios no echa a un lado el valor humano. El hombre tiene su valor, el predicador tiene su valor, y él se siente complacido de ser instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, él sin Dios no vale nada. Esa es la gran verdad. Dice el texto, yo planté, Apolos regó, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora miren ustedes cómo Pablo mismo se quebranta, es como una especie de autoquebrantamiento. Y creo que a los expositores y predicadores de hoy en día nos falta mucho de esto, de autoquebrantarnos, de autohumillarnos, en el buen sentido del término, no como un masoquista, que se golpea por golpearse. No, es un golpeo con propósito, es una humillación con propósito, es un quebrantamiento con propósito. Pablo dice, así que, ni el que planta es algo, ni el que rega, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y esto es maravilloso en el sentido de ver el balance que hace Pablo. Se quebranta, se humilla, se destruye, pero vuelve a levantarse porque dice, yo voy a recibir recompensa por mi trabajo. Dice la Biblia que lo que enseñan la justicia, es decir, lo que enseña la palabra de Dios, resplandecerán como la luz del mediodía. Eso dice la Biblia en el Sermón del Monte y también en el libro de Daniel. Por eso todo pastor, todo ministro del Señor debe sentirse orgulloso, quiero decir, con dignidad, privilegiado. Recuerdo que escuché que a un pastor en México se le propuso una senaduría. Y él miró al que le propuso la senaduría y le dijo, ¿por qué usted me rebaja? ¿Por qué usted me rebaja a ese nivel? No estamos hablando de la dignidad, por favor, del puesto, no. Ser senador es una cosa extraordinaria, es un honorable. Políticamente hablando, patrióticamente hablando, es un honorable. Pero yo tengo que decirle algo a mi nación. Que es más honorable el que predica la palabra de Dios. Perdóneme, señor presidente, pero el que predica la palabra de Dios es más honorable que el presidente de la República desde el punto de vista de Dios. Un presidente trabaja con cosas terrenas, un ministro tiene que ver con cosas eternas. Por eso un verdadero ministro no cambia su puesto, no cambia su posición, es un asunto de dignidad, ¿verdad? Y de visión. En mi caso, por ejemplo, que tengo apenas 30 años, me siento que tengo muy poco, porque los hombres que ustedes van a escuchar a continuación pasan de los 40 años en el ministerio. Es decir, que hay que quitarse el sombrero delante de estos hombres que ustedes van a escuchar en el programa de hoy. Bueno, pues cuando yo tenía 15 años, decidí entregar mi vida al Señor. Quiero decir, me reconcilié, porque desde niño era cristiano. A los 12 me aparté y a los 15 retorné.
A los 19 ya estaba pastoreando. ¿Pero por qué? Porque a los 15 yo me pregunté, me voy a hacer rico. Creía yo en mi presunción. Bueno, al parecer tenía un ego muy grande. Pero me propusieron un trabajo y pensaba que me iba a enriquecer. Pero dije, no, porque todo termina aquí. Y entonces me voy a enriquecer, me voy a casar y voy a ser profesional. ¿Y para qué? Si me voy a morir. Y busqué una profesión que tuviera repercusiones eternas. Y dije, no hay mejor profesión que servirle al Señor y que ser un ministro de la palabra. A los 19 años comencé mi ministerio pastoral y no me arrepiento. Si tuviera que darle vuelta atrás a mi vida, tomaría la misma decisión. Es la mejor inversión. Dice Pablo, recompensa tendré. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores, oiga qué privilegio, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro encima para que cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces no menosprecie al que siembra, pero tampoco menosprecie al que riega. No, bendice al Señor porque es un conjunto, es un equipo, es la obra de Dios. Por eso en el versículo 21 Pablo concluye diciendo, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. La mayor necedad que puede tener un ministro, un pastor o un creyente es indisponerse con otros pastores o con otros creyentes. Yo podría tener diferencia con otros pastores, pero si no los escucho y si no aprendo de ellos, entonces violento este principio de la palabra de Dios. Violento este principio, todo es vuestro. No hay nada en este mundo que no sea nuestro. Llegó alguien a decir, hasta Satanás es nuestro con razón de causa. En el sentido, bueno, de que podemos aprender de él su perseverancia al mal. No para que nosotros seamos perseverantes en el mal, sino para que seamos insistentes y perseverantes en el bien. Y Calvino tildó a Satanás del látigo de Dios. En otras palabras, el instrumento para disciplinar a sus hijos cuando fuere necesario. Es decir, que todo es vuestro, es una cosmovisión exquisita, maravillosa. Y terminó Pablo diciendo esta parte, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Gloríese entonces en Dios. Y cuando usted vea un avivamiento, cuando usted ve almas salvándose, no se gloríe en los hombres. No piense que fue por el poder del predicador. Es el Espíritu de Dios que se mueve libremente y usa a los hombres, no importa. El Señor supo usar una mula, ¿verdad?, para que lo llevara de un lugar a otro, y en otra ocasión supo usar una mula para refrenar la locura del profeta. Es decir, que el Señor puede usar a cualquiera. Ahora, lo lindo y lo bueno y lo edificante es que aquellos que se saben instrumentos de Dios se purifiquen para que sean instrumentos dignos y de honra, ¿verdad? Y la mejor manera de ser dignos es la humildad. La humildad que vindica a Dios. La santidad es importante, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y porque Dios como norma no usa instrumentos sucios. Tenemos que purificarnos, limpiar nuestra conciencia con la sangre de Cristo a través de la confesión, a través de la oración, sabiendo por encima de nuestro buen obrar que todo es por gracia. Pero la gracia me mueve a obrar. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero dice la Biblia que Dios ha determinado las obras que han de hacer aquellos que fueron salvados y predestinados por Él. En otras palabras, el santificarnos es una muy buena obra que glorifica al Señor y que produce frutos maravillosos. Esperamos un gran despertar, un gran avivamiento del Espíritu, donde haya pleno entendimiento de que la obra es de Dios y sepamos honrar a aquellos que estuvieron antes que nosotros, que sembraron primero. Nosotros hemos entrado en el terreno de otros, como dijo el Señor en el capítulo 4 de Juan. Pues demos honra a Dios y bendigamos a aquellos hombres también que han sido instrumentos en las manos de Dios. No se pierda la totalidad del programa de hoy, porque 3 hombres exquisitos van a hablarnos de su experiencia en la vida cristiana. Ante tanta experiencia, usted no puede moverse de su televisor.